En mi presentación básicamente se va a dividir en tres partes diferentes. La primera trataré temas referentes a medidas para mejorar la participación electoral. La segunda trataré lo que son los elementos constitutivos del sistema electoral madrileño. Y la tercera entraré en las propuestas de reformas que se han planteado y hacia dónde se podría evolucionar en este sentido. Sobre el sufragio activo. Aquí presento un pequeño gráfico mostrando cuál es la participación electoral en los diferentes comicios madrileños en comparación con el promedio de participación en el resto de comunidades autónomas en España. Como pueden ver, en general el caso madrileño ofrece grandes oscilaciones en la participación electoral y en todos los casos se sitúa por debajo del 70%. Por lo tanto, considero que uno de los primeros temas que tendría que afrontar esta comisión y una eventual reforma son mecanismos para fomentar la participación electoral de la ciudadanía. Y en ese sentido hay medidas que ya se están aplicando en otros países. Una primera medida para abaratar los costes es el que llamamos voto anticipado. Esto se aplica con éxito en países como Estonia, Suecia, Finlandia, Australia o Canadá. Y consiste básicamente en que el ciudadano se le permite votar en oficinas de correo, bibliotecas o ayuntamientos en un periodo comprendido entre 2 semanas antes de la realización de los comicios y 2 días antes de la celebración de las elecciones, para cotejar en el censo quienes han votado y quienes no. Otra de las medidas que también se pueden implementar es básicamente el mailing conjunto, que es una medida casi de sentido común, destinada al ahorro y que consiste en el envío conjunto de todas las papeletas de los grupos con la finalidad, digamos, de garantizar el pluralismo en la representación y al mismo tiempo también como una vía de financiación de los partidos. Por último, una cuestión que se está aplicando en Suecia, pero que ya se extiende al conjunto de países de la Unión Europea, es la introducción de papeletas en braille, personas que tienen problemas de invidencia y que así pueden ejercer con todas las garantías su derecho al sufragio. Respecto al sufragio pasivo, me centraré en diferentes aspectos. El primero es referente a la limitación del sufragio pasivo. Como bien saben sus señorías, la ley contempla algunos supuestos de inelegibilidad, pero yo me centraré más en la incompatibilidad. Ha arreciado recientemente el debate sobre si debería ser incompatible el cargo de diputado regional con el de alcalde u otras atribuciones. Decir, en primer lugar, que no es algo muy común en el resto de Europa, al menos hasta mi conocimiento, la existencia de estas incompatibilidades. En algunos casos hasta se recoge expresamente, como en el caso francés, donde hay mucho solapamiento entre alcaldes que van al Senado. Ahora bien, también es cierto que es una cuestión abierta, que queda pendiente de discusión política, entre los pros y los contras, a favor más experiencia, en contra potencial riesgo de clientelismo. Siguiente elemento es la limitación de mandatos. Se habla sobre la limitación de mandatos planteando dos argumentos. La ventaja de tener élites que van rotando en la representación parlamentaria versus la especialización o la experiencia de los mismos. Si miramos la rotación de los parlamentarios en la Comunidad de Madrid, veremos que es aproximadamente el 54%. Es decir, aproximadamente la mitad de los diputados son nuevos cada legislatura, ya sea porque no son electos, ya sea porque hay reemplazo en las listas. Es una rotación que está un poquito por debajo de la media, pero que en todo caso es muy alta. Por lo tanto, yo considero que no habría que considerar una limitación de la duración de los mandatos de parlamentario, que algo que, por cierto, no es aplicado en el resto de países de la Unión Europea. Sí podría estudiarse la posibilidad de limitación de mandatos para el presidente, algo que ya se está estudiando en otros países, algo que algunas comunidades autónomas aquí de diferente color político, como Asturias o La Rioja, ya están planteando en una eventual reforma. Otra de las cuestiones que trataré sobre el sufragio pasivo es el referente a las cuotas de representación femenina. Tenemos un mandato directo tanto de las Naciones Unidas como de la OSCE y de la Unión Europea de alcanzar una representación de género paritaria al 50%. En ese sentido, los países han implementado diferentes medidas. Algunos establecen cuotas internas de partido, por la cual se obliga a que vayan una serie de representantes de diferentes géneros entre la composición parlamentaria, otra que lo establece por ley. En el caso español tenemos un mandato por parte de la Ley de Paridad y la reforma posterior de la Ley Electoral que conllevó, que establece que tiene que haber obligatoriedad de 40-60% en la representación de género cada 5 posiciones. Unas últimas consideraciones referente al derecho de la información. Por una parte, una prohibición que no se entiende muy bien por qué todavía continúa en vigor en España, que es la de publicar sondeos 5 días antes de las elecciones. Está prohibido durante el periodo entre 5 días antes de las elecciones y el día per se. No tiene mucho sentido, puesto que no solo es fácil de soslayar con las nuevas tecnologías, sino que incluso los partidos políticos continúan realizando encuestas, pero no son públicas. Por lo tanto, parece una limitación del derecho a la información a la ciudadanía. Otra cuestión, también casi de sentido común, es la incorporación de debates electorales. Parece que casi todos los países de la Unión Europea, ya sea por regulaciones formales o informales, realizan al menos 1 o 2 debates electorales durante la campaña. Por lo tanto, también podría considerarse en una posible reforma de la ley incorporar la previsión, en el tiempo y forma que se considere, de la realización de debates electorales.
La siguiente cuestión es referente a la barrera electoral. De nuevo, en este cuadro les muestro las diferentes barreras electorales mínimas en función de la comunidad autónoma, oscilando entre las más restrictivas, que son en el caso canario, la región de Murcia y Valenciana, que establecen un 5% en toda la comunidad autónoma, hasta las menos restrictivas, que de hecho son prácticamente la mayoría simple de ellas, que son las que establecen una circunscripción del 3%. En la evidencia comparada tenemos una enorme variedad de barreras electorales, desde el caso alemán o el polaco del 5%, Bélgica del 3%, Países Bajos prácticamente no tiene. ¿Se podría contemplar reducir la barrera electoral al 3%? Yo creo que no sería algo problemático. De hecho, si observamos la situación actual, Castilla-La Mancha o Castilla y León, que tienen barreras electorales del 3%, no tienen una fragmentación excesiva de su sistema de partidos, porque no es condición suficiente, exclusivamente esta, para que se produzca. Por lo tanto, no hay que temer una amenaza a la gobernabilidad o la estabilidad. El siguiente componente que trataré es el de la fórmula electoral. La fórmula DONT, como sus señorías saben, es la que se aplica en Madrid y que es la que se aplica en países como Argentina, Brasil, Uruguay, Escocia o Gales. Existe, por alguna razón que desconozco, el convencimiento de que la fórmula DONT es el principal componente que lleva a la desproporcionalidad en nuestro sistema electoral. Esto es completamente falso, es, digamos, Vox Populi, pero no es así. Y para ello simplemente les mostraré en este gráfico la evolución de la desproporcionalidad en uno de los índices en los que lo medimos y el umbral efectivo de representación. Y pueden sus señorías ver cómo este cae de manera muy importante a medida que aumenta el número de escaños. Por lo tanto, es tan simple como decir que son el número de escaños que tienen los distritos lo que principalmente lleva a la proporcionalidad. Por último, referente a la circunscripción, y muy rápidamente, existe variedad dentro de las propias autonomías. La región de Murcia tiene 5 distritos, Asturias tiene 3, pese a ser uniprovinciales. En el caso de Madrid tenemos distrito uniprovincial, por lo tanto hay una relación perfecta entre el peso de los votos de cada uno de los ciudadanos y su traducción en representación política. Por lo tanto, entiendo que esto tampoco sería una cuestión que se estaría planteando a modificar. La demanda sobre la personalización de la política, es decir, que haya una mayor cercanía entre representantes y representados, no es algo privativo del contexto español. Todos los países europeos están viviendo lo que es un trazo, digámoslo así, secular, que es de pérdida de centralidad en el rol de los partidos políticos, porque existen otros mecanismos alternativos de participación, mayor importancia de los medios de comunicación y, por lo tanto, más centralidad de las personalidades políticas. Por lo tanto, casi todos los países de la OCDE han hecho reformas que van en el sentido de aumentar la personalización de sus sistemas electorales. ¿Cuál es el estado de la cuestión en España? Como sus señorías saben, tenemos en todos los niveles, salvo en el Senado, listas cerradas y bloqueadas. Esto, de hecho, es la excepción en comparación con el resto de los países de nuestro entorno. Tan solo Portugal, Albania, Serbia o Israel mantienen listas cerradas y bloqueadas. Está bastante documentado que cuando se combinan magnitud de distrito grande, es decir, muchos escaños en juego, con listas cerradas y bloqueadas, la personalización de la política es muy baja. Tal es el contexto que tenemos en Madrid. Como sus señorías saben, limita la elección de los ciudadanos a la hora de seleccionar dentro de las candidaturas. Los candidatos que van en la lista no tienen incentivos para dirigirse a los ciudadanos, sino a las cúpulas de sus partidos, que son los que tienen mayor poder. Igualmente no existe rendición de cuentas a nivel individual del propio diputado, porque puesto que no lo puedes premiar o castigar, si es, digamos, solvente o no, pues tampoco lo vemos en una traducción efectiva. Por lo tanto, entendiendo, y yo creo que esto va un poco en el núcleo de la discusión, entendiendo que la reforma electoral madrileña quiere apostar por una mayor personalización de la política, se pueden optar por 2 paquetes de reformas. Uno, ir hacia los sistemas mixtos, otro, ir hacia una mayor listas preferenciales o listas desbloqueadas. Voy a entrar ahora en los sistemas mixtos, sobre el que creo que hay bastante confusión. Los sistemas electorales mixtos básicamente son sistemas de doble voto, es decir, la ciudadanía vota en una parte a la lista, en otra parte vota al candidato. Y atención, porque aquí es donde comienza la confusión. Existen 2 familias de sistemas mixtos. Sistemas mixtos compensatorios y sistemas mixtos no compensatorios. Sistemas mixtos compensatorios, como el que tiene Alemania o Nueva Zelanda, por simplificarlo mucho, hace que la representación total del partido dependa de la lista y los diputados electos dependan preferentemente del distrito uninominal. Si no se llega a la totalidad de la lista, a totalidad de escaños que le corresponde, se tira de la lista. Si hay más mayoritarios que por la lista, se realiza lo que se llama escaños excedentes y se amplía el tamaño de la asamblea. Este es el sistema que tienen Alemania y Nueva Zelanda. Sin embargo, los sistemas no compensatorios, como el que tienen en Rusia o Japón, hace que tengan 2 tramos completamente separados. Es decir, en una bolsa van los que se eligen por la lista, en otra bolsa van los que se eligen por el distrito uninominal. Como sus señorías podrán imaginar, estos son mucho más lesivos para la proporcionalidad que los anteriores. Sin embargo, estos sistemas electorales mixtos, de los cuales todos somos tan fan en España, no están exentos de problemas.
casi todos son fanáticos en España, o al menos son muy populares, no están exentos de problemas. Y al menos voy a subrayar 3 problemas. El primero es que lo que sabemos es que la personalización de la política es reducida. Toda la evidencia empírica que tenemos demuestra que en el caso alemán lo que siguen importando son los partidos, no las personas. Básicamente porque los partidos son los que controlan la designación, en casi todos los casos. Segundo elemento. Problema. La personalización de la política está restringida a un partido, puesto que tan solo un partido es viable en el distrito uninominal. Es decir, yo puedo tener mi representante del distrito, pero siempre lo tengo que vehicular a través del partido político que es el que gana en ese distrito. Por lo tanto, existe aquí cierto problema. Y la tercera cuestión, y esto no sé si los fans del sistema alemán lo saben, es que en el sistema alemán se permiten candidaturas concurrentes, es decir, que los que compiten en el distrito también van muchas veces en la lista. Entonces, si fracasan en la elección del distrito, son repescados en la lista, por lo tanto no existe una prima o no, porque saben que saldrán electos de la misma manera. Un segundo problema es el de la manipulación estratégica, y aquí voy a hablar básicamente de ejemplos reales de manipulación estratégica del sistema alemán que se han dado. El primero es el que llamamos listas clonadas. Este sistema se aplicó con bastante éxito tanto en Italia en 2001 como en Venezuela. La idea es bastante simple. Yo cojo y presento listas que nominalmente son independientes. Es decir, presento, por ejemplo, candidatos independientes que son de mi partido en los distritos, pero que no tienen el logo de mi partido, y presento una lista distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Los escaños no se compensan mutuamente. Por lo tanto, lo que tienes es una distorsión de la proporcionalidad. Esto es exactamente lo que pasó en Venezuela. La Unión de Distritos Vencedores era el nombre con el que el movimiento Quinta República se presentó en los distritos uninominales. Como no se compensaron mutuamente, ampliaron o sobremagnificaron la representación final que tuvo este partido. Un segundo problema, y este se ha dado en Albania en las elecciones de 2015, es lo que llamamos split ticket masivo. Como sus señorías saben, cuando tienes 2 votos puedes elegir a quién votas. Puedes votar a partidos distintos. Esto se supone que se hace para señalizar tu coalición preferente. Pero lo que ocurrió en Albania es que el partido mayoritario de una de las coaliciones dio la consigna de partido a sus representantes de hacer todo el voto a la lista a su socio minoritario preferente. ¿Qué es lo que ocurrió? Todos los escaños que obtuvo el partido principal lo tuvo por vía uninominal. Todos los que tuvo el socio preferente lo tuvo por la vía de distrito. Entonces el resultado final fue que se distorsionó totalmente la proporcionalidad e incluso en Albania han tenido que reformar el sistema electoral para digamos, atacar este tipo de sistema que se da. Y un tercer problema es el coste cognitivo. Hay que asumir una cosa, y es que el sistema alemán, que tiene 2 votos, es más complicado que un sistema con un solo voto. Y cuanto más complicado es un sistema electoral, más aleja a la ciudadanía que tiene pocos recursos cognitivos, o dicho de otra manera, poco interés por la política o poca formación. Y esto lo tenemos relativamente documentado. Incluso los propios alemanes no saben muy bien cómo funciona su sistema electoral. No es descabellado pensar que aplicar este sistema en España haría que mucha gente se confundiera y no supiera si está votando a la lista o al partido. O al distrito uninominal, algo que también cabe considerar si se quiere implementar este sistema. También existe otra alternativa para la personalización y es optar por los sistemas de listas desbloqueadas. Esto de hecho es la regla en la mayoría de países de la OCDE, Austria, Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Suecia, Noruega, Grecia, todos aplican sistemas de listas desbloqueadas. Ahora bien, como sus señorías saben, esto permite seleccionar dentro de la lista, pero existe una gran variedad de configuraciones distintas, al menos en 3 tipos. Primero, por nivel de obligatoriedad. En algunos países es obligatorio marcar una preferencia dentro de la lista, como Brasil, en otros es opcional, como en Suecia. Otro tipo, por el acto de votar. En algunos países, como Austria hasta los años 70, puede reordenar, cambiar el orden de la lista, de toda parte. En otro, como en los Países Bajos, la asignación es discreta, es decir, se pone una cruz y ya está. En otros casos, por ejemplo, se pueden dar incentivos positivos, que de hecho es la regla en casi todos los lugares del mundo, es más probable que sea electo el diputado marcado, o es muy curioso el caso de Estonia, que tiene incentivos negativos, es decir, se puede poner negativos al lado de los candidatos y estos pierden posición dentro de la lista. También es curioso que se puede distinguir entre si toda es modificable o seleccionable, como el caso de Austria, o solo parte, en el caso de Grecia. En Grecia, primeros ministros, ministros y líderes de partido no son desbloqueables. Estos son automáticamente electos dentro de la lista. Me imagino que para blindar, como sus señorías podrán imaginar. Y también, por supuesto, por el efecto que tiene esa traducción. Es decir, en Noruega se puede hacer mucho voto preferencial, pero los requisitos son tan severos que es casi simbólico. En otros casos, como en Suiza, es totalmente determinante, que es principalmente lo que lleva la elección. Como sus señorías podrán imaginar,
Voto preferencial es positivo porque permite señalizar buenos candidatos, hace que los candidatos se muevan por ir a los distritos, genera cierta competencia interna de los partidos, pero hay que diseñarlo bien para no maximizar este efecto.